Buenos días, mi nombre es Luzmeri Rodríguez, soy estudiante de la maestría en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMESIC de Panamá. En la asignatura de Derecho Laboral, el día de hoy estaremos haciendo una exposición relacionada con el derecho a la huelga. Primeramente, entendamos que en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo se definió la huelga como la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada esta suspensión por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales, propuestos a los patronos y previo a los trámites establecidos en la normatividad. En general, los artículos comprendidos entre el 444 y el 451 del Código Sustantivo del Trabajo regulan la huelga y la negociación colectiva. La huelga, en el inciso 1 del artículo 444 del Código Sustantivo, subrogada por el artículo 61 de la Ley 50 del 90, regulaba en forma integral la huelga como una de las alternativas de solución al conflicto laboral que se presentaba cuando se presentaba pliego de peticiones. En ese orden, el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia establece que se garantiza el derecho de huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por la normatividad o por el legislador. Continúa este artículo expresando donde dice que la ley reglamentará este derecho y una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones y contribuirá a la solución de los diferentes conflictos que se presenten, salariales y laborales. El derecho a la huelga, como acabamos de ver, está regido por el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia. A su vez, este artículo está relacionado con el artículo 1 de la misma Constitución, cuando se expresa que aspectos de solidaridad, dignidad y participación. Asimismo, con el artículo 2, cuando se habla de un orden social justo. Por lo anterior, este derecho consagrado en el artículo 56, relacionado con el artículo 1 y con el artículo 2 de nuestra Constitución Política de Colombia, este derecho tiene finalidades fundamentales para el Estado, teniendo en cuenta que somos un Estado social de derecho. ¿En qué aspecto? En que se busca con esto equilibrar las relaciones entre los patronos y los trabajadores, resolver los conflictos económicos que se deriven de manera pacífica, manteniendo o garantizando la dignidad de los trabajadores y las garantías a sus derechos. De esta manera, el derecho a la huelga está dotado por una doble protección constitucional, dado que además de lo que ya hemos expresado, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la libertad sindical, como derecho desarrollado por el convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Por su parte, la Corte Constitucional señaló las características del derecho a la huelga en sentencias como la 691 de 2008, la 466 de 2008 y la 349 de 2009. La Corte expresa o señala que la huelga constituye un instrumento de vital importancia en el marco de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, toda vez que sirve como medio legítimo de presión para exigir mejores condiciones laborales y de esa manera un equilibrio y una justicia social, garantizando la dignidad humana y la materialización de los derechos de los trabajadores. En este ámbito, puede definirse entonces que según nuestra Constitución, la Constitución de Colombia, el derecho a la huelga está restringido en dos aspectos. Uno, está prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales, que como tal se definan en la legislación. Y
para los otros casos, su ejercicio debe ceñirse a la reglamentación que de él se haga. Asimismo, se tiene que la visión amplia de la perspectiva constitucional de la huelga o de este derecho ha permitido que posteriormente, por vía legal y jurisprudencial, se desarrollen en el país dos tipologías adicionales de huelga. Recordemos que primeramente se veía, o el Código Sustantivo lo ha visionado, como una forma de resolver el conflicto laboral que surge por el pliego de peticiones presentado pues en una negociación colectiva. Debido a toda esta perspectiva constitucional, hoy, por vía legal, se tienen o se han adicionado dos tipologías de huelga. Una, la huelga por solidaridad, la cual está definida como la facultad que tienen los empleadores sindicalizados y no sindicalizados de participar en la huelga promovida por trabajadores de otras empresas o establecimientos que están inmersos en un conflicto laboral. Es pues esta subsidiaria a la huelga principal de los trabajadores inmersos directamente en el conflicto. La huelga imputable al empleador es la otra, la cual está consagrada en el literal E del artículo 379 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7 de la Ley 584 de 2000, y sobre la cual la Corte Constitucional manifestó que se da cuando se encuentra por parte del empleador conductas antijurídicas, como sería el incumplimiento a los derechos o deberes legales, contractuales o convencionales, pues a los que tienen los trabajadores. Vemos entonces cómo este derecho está definido en el artículo 56, relacionado con el artículo 1 y 2 de la Constitución, y por los diversos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, cómo ha tenido su evolución. Si vemos en el contexto actual en nuestro país, encontramos que aunque este derecho se ve plenamente definido y consagrado en la Constitución, al momento de su ejercicio se encuentran algunas limitantes. Para este caso vamos a remitirnos al artículo de la revista virtual estudiantil del programa de Derecho de la Universidad del Atlántico, en el volumen 2, numeral 2 de 2015, en donde el doctor Rafael Caicedo Pérez pues expone un artículo que lo titula "El derecho de huelga en Colombia, un sofisma". Expresa una parte de su artículo, expresa: en Colombia, en el caso del derecho a la huelga, este no parece estar muy a favor de los trabajadores, y por el simple hecho de estar contemplado en nuestra constitución política, se presenta jurídicamente con carácter verosímil, cuando en realidad el ejercicio de este derecho, desde su declaración, ha sido limitado, porque la huelga está ceñida a parámetros que, más que representar libertades, representa prohibiciones, convirtiéndola en una argucia, pues la sustantivación que se le atribuye con el término de derecho no está cargada de lo que su esencia nombra, y solo se busca con ello solapar una realidad paralizada entre un sinnúmero de linderos que no dan cabida a su verdadera práctica. Las normas legales que lo regulan despliegan un número hiperbólico de restricciones, teniendo en cuenta el tipo de asociación, federación, confederación, sindicato, si se trata de servidores públicos o no. El número de miembros del sindicato es la mitad más uno, y el tipo de servicio público que se presta, esencial o no. Entre otras, frente a un conflicto colectivo económico, el derecho a huelga pasa a las manos del legislador. Impone estos límites con el pretexto de preservar el orden público, el interés general y los derechos de colectividad, al igual que la prestación de los servicios públicos esenciales. Este es un artículo presentado por el doctor Rafael Caicedo Pérez respecto a su opinión del estado de la huelga en nuestro país. Vemos entonces que, aunque está plenamente definido no solo en la Constitución Política de Colombia, sino en el Código Sustantivo del Trabajo, pues en la práctica puede presentar algunas limitaciones para su libre ejercicio. Respecto a la relación que esta temática tiene con la maestría que nos encontramos cursando, podemos ver que resulta de vital importancia para nosotros conocer, no solo en el contexto jurídico legal, sino en su desarrollo en la práctica,
dentro y fuera de la organización, conocer este contexto de esta temática sobre la huelga, debido a que como área de recursos humanos somos los llamados a tener en cuenta y garantizar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, al tiempo que debemos garantizar el cumplimiento de los deberes de estos trabajadores para con la entidad y velar también por la continuidad de la empresa o del negocio. Desde luego, entonces es de gran importancia conocer, manejar esta temática y saber poder, frente a un conflicto laboral que se presente en la entidad en donde nos encontremos desempeñándonos. Espero que esta temática haya sido de importancia y de conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias.